Adorado sea el nombre del Señor para siempre. Debemos concentrarnos cuidadosamente, porque que después de mi relación con Dios está la familia. No debemos descuidar estos principios que son vitales para el desarrollo, para el crecimiento, para alcanzar las victorias y los triunfos que necesitamos en este mundo. Marchemos en ese cuidado con nuestra familia. No es el negocio, no es la empresa. Hemos conocido casos de creyentes que van a la universidad, descuidan su familia. De la universidad salen para la iglesia. De la iglesia llegan a las 12 de la noche a su casa. Y luego hemos visto cómo se ha desintegrado su hogar, su ministerio, cómo se ha desintegrado su familia. Qué triste no saber, no entender, no conocer el orden de las prioridades. Porque es mi salvación. Porque luego de mi salvación es la familia. Porque después de la familia es la iglesia. Es saber colocar cada cosa en su lugar. Fíjese bien el ejemplo de los patriarcas. Mire a Abraham. La Biblia presenta a Abraham como un hombre rico, poderosamente rico. Pero estaba claro en su vida y en su corazón que las riquezas, aquellas cosas que representa, la riqueza representa todo lo material en este mundo. Todo lo material está en un segundo lugar. Abraham estaba claro en su orden de estas prioridades. Y para él, normal, porque él sabía que Dios bendice a sus siervos en todas las áreas de su vida. Y es que nuestro Dios tiene para nosotros las bendiciones completas que realmente necesitamos al venir a Él. Jesús dijo que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera que cuando el creyente viene al redil del Señor, inmediatamente empieza a disfrutar de esa vida abundante que el Señor nos tiene. Pero yo quisiera preguntarle a usted, amado hermano, ¿está usted disfrutando de esa vida abundante que el Señor ya le entregó? Porque en muchos casos vemos a Marta dentro de la iglesia, el caso de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Dice que Marta recibió a Jesús en su casa, pero cuando Jesús llegó a su casa, Marta y María estaban muy ocupadas para atender a Jesús y a sus discípulos. Pero cuando Jesús llega a su casa, María dejó los quehaceres y se sentó a los pies del Maestro para escuchar sus enseñanzas, en una actitud de adoración al Señor, en una actitud de atención, de reverencia y de respeto. Mientras tanto que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, a lo cual Marta también quería involucrar a María en aquello, que continuara haciendo aquello material que hacía, lo cual no era malo, porque era para atender al Señor. Pero aquí se trata de orden, de prioridades. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando el Señor llega a nuestro corazón, se debe marcar entonces la diferencia. A partir de ese momento, Cristo está en primer lugar. A partir de ese momento, Dios está en primer lugar. No son los afanes, porque mire lo que el Señor le dijo a Marta.
Marta, Marta, ocupada y afanada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha tomado la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos aquí? Es aprender a colocar nuestras prioridades en su lugar. Nuestra relación con Dios marcha primero, y es lo primero que debe acontecer en nuestra vida. Lo primero que debe estar en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Y en este tema conferencial, amados hermanos y amigos, el Señor desea que entendamos esta profunda realidad de la vida, porque quien bendice es el Señor, quien restaura es el Señor, quien salva es el Señor, quien prospera es el Señor, quien da abundancia es el Señor, quien sana es el Señor, quien da gozo verdadero es el Señor, quien tiene seguridad verdadera es el Señor. En ningún otro hay lugar tan especial donde ir que nuestro Señor. De manera que como quien bendice es el Señor, nuestra relación con Dios debe ser firme y siempre puesta en el primer lugar. Jesús le dijo a Marta que aquellas cosas pues habrían de pasar, porque todos los afanes en este mundo se quedan. Las riquezas en este mundo se quedan. Los títulos en este mundo se quedan. Los estudios en este mundo se quedan. Aún la propia familia en este mundo se queda. Entonces el Señor desea que entendamos estos principios, estas prioridades. Lo que marcha con nosotros es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es permanente y será permanente. Ahí hemos empezado en este mundo, pero al cerrar los ojos despertaremos en su presencia y seguiremos sirviéndole, adorándole y bendiciendo su santo y glorioso nombre siempre. Lo que marcha con el creyente son las buenas obras. Cuidado con no entender o no aprender a colocar nuestras prioridades, cada cosa en su lugar. Estudiantes que se han ido a la universidad y luego se han despreocupado de su iglesia, como que los estudios están primero que su iglesia y que su relación con Dios. Y allí se han encontrado con profesores y maestros ateos que le han enseñado su doctrina ateísta y humanista. Y luego allí se han enfriado. Y luego usted lo ve apáticos, indiferentes, muertos 2 veces. Porque no entendieron ni pudieron entender que su primera prioridad es Dios en su vida y su iglesia. Adorado sea el nombre del Señor. No son los estudios. Primero, de nada le sirve a usted que se haga profesional y que luego usted pierda su alma. Dios quiere que te haga profesional, pero que entiendas que primero es Él. Primero es tu relación con Dios. No es lo terrenal, no son los títulos. Es que Dios quiere que entendamos que el más grande título que puede poseer un ser humano en este mundo y en esta tierra es ser un siervo de Dios. Adorado sea el nombre del Señor para siempre. Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob era rico. La Biblia también nos dice que Boaz, el que se casó con Ruth la moabita, era un hombre rico. La Biblia nos habla de la riqueza de Job. Ellos siempre tuvieron todas aquellas cosas
en un segundo plano, en un segundo lugar. Siempre Dios primero. Y fueron siervos de Dios, humilde, lleno de la presencia de Dios. Es que cuando no entendemos de cómo y en qué lugar colocar estas prioridades, entonces tenemos serios problemas en nuestras vidas. Entonces, de esa manera, cómo desarrollarse, cómo crecer y cómo llegar a ser. Porque de verdad, mire los ejemplos que tenemos. Mire, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, cómo llegó a Egipto, cómo prosperó en la casa de Potifar, las pruebas que tuvo, cómo fue a la cárcel, y cómo dice la Escritura que Dios estaba con José en la casa de Potifar, y cómo dice la Escritura que Dios estaba con José en la cárcel, y cómo Dios sacó milagrosamente de la cárcel a su siervo José. Note que Dios siempre estuvo en primer lugar en su vida, aun cuando tuvo que perdonar la maldad de sus hermanos. Es porque Dios estaba en primer lugar en su vida. Nadie tiene la capacidad de perdonar a los demás si Dios no ha perdonado sus propios pecados. Así que los éxitos, las grandes victorias, los grandes triunfos siempre dependerán de nuestra relación con Dios. Salió José de la cárcel para ser el segundo. Después de Faraón, no había un funcionario más grande que José en Egipto. Y fue la persona que Dios usó. ¡Qué alegría! Fue la persona que Dios usó para sustentar su familia. Amado hermano, no debemos nunca descuidar nuestra casa, nuestra familia. Ejerzamos con cuidado nuestro sacerdocio, que son esas funciones que debemos ejercer, ese cuidado, ese alimento espiritual, esa oración, esa intercesión continua por nuestra familia, para encaminarlos al Evangelio, a la iglesia, para entrar al cielo que Dios ha preparado para sus hijos.